Nuestro primer invitado hoy de la tarde, él nos acompañó ya hace algunas semanas, antes de las Navidades. Él, además de ser psicólogo de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados en Estepona, también pertenece a la residencia Vitalia de ancianos que hay en Isdave. Muy buenas tardes, Ricardo Bustos, bienvenido. Buenas tardes, María José. Y bueno, compaginas tu trabajo, que realmente es el de la residencia, con esto de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados, ¿no es así? Sí, en efecto, vengo trabajando allí en Vitalia desde hace ya casi 4 años. Y bueno, allí estamos, luchando con los abuelillos. Oye, los abuelillos, es verdad que cuando llegan ya a cierta edad, pues se vuelven un poquito más cascarrabias, vuelven como un poquito a parecer otra vez niños. Sí, bueno, existe el dicho ese de que cuando nos hacemos mayores aparece ese niño que está dentro de nosotros. Hay que comprender que las personas mayores a lo largo de la vida han ido adquiriendo una serie de hábitos, de costumbres, que claro, cuando llegan a un centro tienen que adaptarse ellos a las normativas básicas que existen en un centro. Ya ellos no se preparan la comida, es decir, esa pérdida de independencia provoca en muchos casos, bueno, un poquito de rebeldía. ¿Más en las mujeres o más en los hombres? ¿Cómo se nota? Yo diría por igual. Por igual. Yo diría por igual. La verdad es que no hay una tendencia, por lo menos en mi residencia, de cuál es más revoltoso uno que otro. Sí hay que decir que la residencia en la que trabajo no es una residencia típica de abuelos, bueno, o mejor dicho, de personas mayores, es un psicogeriátrico. Eso quiere decir que es un centro para mayores, pero que a su vez tiene, digamos, una parte, un pabellón para personas con trastornos conductuales, es decir, personas con alteración importante de la conducta y que requiere otro tipo de manejo y otro tipo de trabajo más específico. Ricardo, pero ¿qué supone el trabajo día a día con los mayores? ¿Cómo es la rutina de un psicólogo en la residencia Vitalia para mayores? Más que la rutina para el psicólogo, ¿cuál es la rutina para el abuelo? Ellos tienen que marcar una rutina, claro. Claro, nosotros le marcamos a ellos desde un principio una rutina que podemos decir perfectamente en un 90% de los casos carecen de ella, porque bueno, los que hayan estado en sus casas antes de venir para acá, hay que recordar que son personas que son asistidas, por lo tanto hay que hacérselo prácticamente todo. Por tanto, la rutina comienza a las 7:30 de la mañana, que es cuando empieza el primer turno, y se proceden los levantamientos, es decir, acude el auxiliar, llama a la puerta, hola, buenos días, vámonos para arriba. Los levantan, los asean, los visten y los bajan al comedor. En ese periodo de tiempo, que puede durar aproximadamente un par de horas, ahí empiezan algunos problemas. ¿Cómo qué? ¿Qué nos encontramos? Por ejemplo, una de las alteraciones típicas, ya no solamente en abuelos con patologías más psiquiátricas, más demenciales, es simplemente pues la negativa al aseo, porque supone un poco de pereza tener que levantarse de la cama calentito, meterse en el baño, aunque están dentro de las habitaciones, pero bueno, el obligar a una persona a levantarse de su cama con lo calentito que está, ya ahí supone un pequeño descontrol. Entonces, claro, muchas veces el auxiliar, una de las cosas que hemos conseguido a lo largo del tiempo es que evite el enfrentamiento directo con ellos, es decir, siempre hay que tener un carácter un poco de venga, vamos para arriba, que hay que levantarse, un poco de energía. Sí. Pero muchas veces hay casos en los que se produce una negativa total, entonces el auxiliar, en vez de enfrentarse a ellos, llama al timbre y contactan conmigo, entonces aparece aquí el psicólogo. ¿Qué es lo que pasa? Que con ellos hago mucho manejo emocional, es decir, desde un principio, desde el momento en el que ingresan, existe un periodo de tiempo de aproximadamente una semana en la que, digamos, que me vuelco con ellos. Intento ser la persona de referencia para ocupar, digamos, ese vacío que existe dejado por la familia. Por tanto, gracias a ese manejo emocional y gracias a terapia conductual pura, de reforzamientos, conseguimos que esa persona al final vaya colaborando cada vez más. Claro, porque además aquí me recuerda un poquito como cuando las mamás vamos a levantar a los niños de la cama, que claro, hay días que muy bien, hay días que no quieren, claro, hay que ir al cole y claro, el enfrentamiento aquí sí es con la mamá, pero vosotros evitáis que sea con el auxiliar, porque luego el auxiliar tiene que estar con ellos diariamente y para otras funciones, no solamente la de levantar, ¿no? Exactamente, el auxiliar, una vez que termina de... El papel del auxiliar es muy variable en una residencia, desde los levantamientos, aseo, pasa por el cuidado dentro del salón, incluso según
Pues claro, los auxiliares tienen sus funciones, según lo que le toque a ese auxiliar, a lo mejor tiene que hacer luego el comedor. Luego, si tiene un enfrentamiento con él en el aseo, después a lo mejor se va a revelar en el comedor. Y prefiero ser yo la imagen a la que se tienen que referir ellos cuando tienen algún tipo de problema, para que no lo reflejen en los auxiliares, que son los que hacen el trato directo. Claro, por ejemplo, en casa habrá mucha gente que nos esté viendo ahora que tenga a su cuidado a personas mayores que dirán, fui yo, tendría que recurrir a una tercera persona para este tipo de casos, porque no veas después todo el día con ellos, con mi madre, con mi padre, con cualquier persona, ¿no? Se producen enfrentamientos a lo largo de todo el día, ¿no? Claro, aparece lo que se llama el rol del cuidador, es decir, cuando un familiar tiene una persona en situación de dependencia, se ve obligada a alejarse de ese rol de familiar, de hijo, de sobrino, de persona cercana a él, y ocupar ese rol de el que hace que haga todas las cosas. Entonces, claro, eso supone un compromiso emocional bastante importante, en el que esa persona pues sufre, pierde surgen patologías como la ansiedad, como la depresión, no están preparados, cualificados para trabajar con ello, por tanto aparece esa frustración y sobre todo se pierde la paciencia. Claro, es que ellos dirán, oye, pues me encantaría tener una figura como Ricardo ahora mismo en casa, a la que poder llamar y decir, mira, mi padre le ocurre esto, imposible, y llega Ricardo o cualquier otra persona y el conflicto lo resuelve, porque muchas veces desde alguien que viene de fuera, pues parece que lo atienden de una forma diferente, ¿no? Y ya esta persona se queda un poquito al margen, eso sería lo ideal, ¿no? Claro, sería lo ideal, pero bueno, para eso están los centros residenciales. Claro, cualquier otro familiar o a lo mejor hermano que no esté todo el día con ellos, va y le hace mucho más caso, ¿no? En estos casos, si queremos buscar un truquillo, en la medida de lo posible, en cuanto a que haya disponibilidad de otros familiares para trabajar con ese abuelo, siempre viene muy bien que se vayan turnando en ese sentido. Porque a lo mejor, por cualquier historia familiar de estas internas que existen siempre en la familia, puede haber cierta reticencia, cierto rencor, y el que surja otra familia, otro familiar, puede solventarlo muy fácilmente haciendo lo mismo. Lo mismo. Pero bueno, vamos a centrarnos en los centros, porque a veces, oye, hay personas que dicen, a mí de mayor no quiero que me lleves a una residencia, lo ven como algo súper negativo, ¿no? Y yo siempre he estado de acuerdo que allí ellos de nuevo rehacen su vida social, encima tienen a personas a su cuidado, están pendientes de ellos, de su ropa, de su comida. Qué mejor que ser atendidos de esa manera, ¿no? Cuando en casa ellos tendrían que valerse por sí mismos, hacerse todo, y encima no tienen personas con las que relacionarse y hacer actividades. Es importante que ellos no paren de hacer actividades, ¿no, Ricardo? Por supuesto. No hay que olvidar que el trabajo de los profesionales de una residencia es trabajo en equipo. Es decir, yo cumplo una serie de parcelas, pero también tenemos allí trabajo social, tenemos allí fisioterapia, terapia ocupacional, es decir, una serie de profesionales que van cumpliendo cada uno su parcela y nos vamos complementando entre nosotros. Hay que decir que, bueno, que el hecho de que una persona esté en una residencia no implica, de hecho no debe implicar que desaparezca totalmente su forma de ser. Quiero decir, nosotros no le damos todo frito y cocido. Claro. Es decir, aquella persona que todavía es capaz de, o que no ha perdido alguna serie de actividades, nuestra intención siempre va a ser la de recuperarlas si están un poco deficitarias o que las siga haciendo. Pongo un ejemplo. Lo más cotidiano que son las actividades de la vida diaria, el vestirse, asearse. Nosotros si vemos una persona que tiene una dificultad, se evalúa desde los distintos departamentos qué es lo que falla, si es la secuenciación, si es la planificación, y entran en juego distintos profesionales para ir digamos, recuperando esas actividades. De manera que, por ejemplo, si lo que falla es la planificación, por ejemplo, Gloria, que será terapeuta ocupacional, se encargaría de sacarle la ropa para ese día, y como esa persona no ha perdido la capacidad de vestirse por sí misma, esa persona lo haría. Es decir, que no nos encontramos nunca con un muñeco al que hay que hacérselo todo, claro, sino que intentamos que sea lo más independiente posible. ¿Por qué? Porque eso a nivel emocional es muy importante y no agravamos ningún tipo de patología existente. Bueno, como si alguno se quiere hacer la cama, me imagino que también. Sí. Oye, pues ellos no quieren dejar esa costumbre que han tenido de siempre y se siente como más útil, ¿no? Haciéndose la cama. Es muy curioso. Tengo una abuelilla allí que la verdad es que tiene un Alzheimer en fase avanzada y ella tiene la costumbre en su casa de levantarse, hacer la cama e irse a hacer el café. Y evidentemente el café no se lo puede hacer, pero ella se levanta, estira su cama perfectamente, todo bien puesto,
y ya intenta buscar la cocina, pero claro, vaya, que eso lo hace ella, aunque después nosotros, el propio auxiliar va luego para allá, retira las sábanas sucias y las vuelve a montar entera, pero la dejamos que lo haga, porque no, se siente útil. Se siente, bueno, pues que está haciendo algo que estaba habituado a hacer, ¿no? Me imagino que también el tema de las actividades. Claro, cuando estamos en una residencia, Ricardo, estamos con otras personas, nos relacionamos, hablamos, nos comunicamos y podemos hacer actividades de grupo, ¿no? Cualquier juego, cualquier actividad lucrativa o, bueno, o a lo mejor manual, ¿no? Cualquier trabajo manual. Es fundamental. Estamos hablando de personas que han perdido su entorno, personas que tienen algún tipo de deterioro. Por tanto, una vez que ingresan en el centro, durante el siguiente mes se puede hacer una evaluación integral. De manera que vamos viendo cuáles son sus carencias, cuáles son sus puntos fuertes y débiles, y se van ajustando las actividades a ese tipo de estados. Para cualquier persona es importantísimo tener el tiempo ocupado, para cualquier persona, para un adulto igualmente. Por tanto, no podemos dejar de lado ni las actividades básicas ni las lúdicas. ¿Qué cosas se hacen en una residencia? Bueno, nosotros muchas veces enmascaramos actividades lúdicas, pero que tienen gran componente cognitivo. Claro. Por ejemplo, el típico bingo, que es lo que se hace casi en todas las residencias. ¿Por qué es importante el bingo? Pues porque se ponen en juego un montón de funciones ejecutivas y cognitivas, la atención, la concentración, el simple seguimiento de la actividad, a nivel emocional importante porque mira, te falta uno, es decir, son muchas funciones que están ahí enmascaradas para que se sigan trabajando. Claro, que hay que ver mucho más allá de lo que es el juego del bingo. No pensemos que estamos volviendo a nuestros abuelitos ludópatas. Exactamente. Todo lo contrario, porque encima lo que estamos es obligándoles a que estén prestando atención a los números, a lo que dice la persona que saca la bolita y a estar ahí, y bueno, pues con muchos de los sentidos alerta, ¿no? Otra de las cosas que suelen hacer son, bueno, hay un taller que es de orientación a la realidad, en el que se coge, bueno, vamos turnando un poco, tanto la terapeuta ocupacional como yo, y vamos haciendo talleres de actualidad, es decir, cogemos las 4 o 5 noticias importantes del día, las leemos de manera que ellos lo puedan comprender e intentamos fomentar un pequeño debate. De esa manera seguimos reorientando a esa persona en el aquí y en el ahora y en la situación que le engloba. ¿Por qué? Porque muchas veces la residencia funciona como una burbuja. Es decir, ellos están allí, están tranquilos, pero puede ser muy fácil que pierdan la conexión con la realidad, y es muy importante. Que estén conectados, que estén al día de todo lo que ocurre fuera, ¿no? En lo que ocurre en nuestro país y fuera de nuestro país. Y luego también me imagino que actividades para que ellos se muevan, porque es muy importante que nuestros mayores no estén sentados todo el día ni viendo la televisión ni jugando a algo, sino que tengan movimiento, ¿no? Claro. Ahí se pone en práctica tanto terapia ocupacional como fisioterapia. Entre los dos servicios, pues lo que intentan es, bueno, como objetivo principal, mantener el estado, y en aquellos que lo requieran, una rehabilitación. ¿Qué es las patologías básicas que pueden ocurrir en una residencia? Bueno, por las típicas caídas, que pueden ocurrir tanto en una residencia como fuera de casa, se derivan pues fracturas de cadera, o, en fin, entonces lo que se hace hay una rehabilitación clara de ello. Pero luego también actividades para salir a hacer algo de deporte. Sí, bueno... poquito, pero algo, ¿no? Poquito, actividades biosaludables. Nosotros, por ejemplo, la residencia nuestra tiene un circuito. Grandes... tenemos un espacio abierto bastante importante, sí. Se comunica la parte delantera con la trasera y se hacen paseos con ellos. Ahí tenemos una pequeña ayuda. Nosotros trabajamos desde hace casi un año con una perrita, con Chispa, bueno. O sea que hacemos terapia asistida con animales también. Ajá. Y bueno, entre todos vamos haciendo que ellos se muevan un poquito. La negativa siempre la tenemos delante. El trabajo en una residencia requiere de mucha implicación, requiere de mucho reforzamiento, de mucho cariño, de mucha empatía y de romper esa negativa principal de decir no, no me apetece, no quiero, e intentar empujarlos a hacer algo que ellos al final van viendo que tiene su resultado. Claro, y bueno, para aquellas personas, ya para ir terminando, Ricardo, que nos estén viendo, que estén en esa situación en la que hoy están en casa y en verdad se sienten solos y se sienten un poco que necesitan ayuda, pero no quieren dar el paso o no se atreven. Me imagino que prácticamente todo el mundo, todos los ancianitos o personas mayores que están en la residencia, están ya por mutuo propio y si siguen es porque, oye, se encuentran mejor, ¿no?
Tenemos un poco de todo, porque el Sí. perfil, como he dicho, es mixto. Tenemos gente desde que han decidido venir a la residencia porque no querían estar solos, y tenemos otro tipo de personas que, siendo dependientes, asistidos, sus familias no podían darle los cuidados que necesitan y acuden a la ley de dependencia para tramitar lo que es el ingreso a nivel público, por decirlo de otra manera. También tenemos los ingresos involuntarios por medida judicial. Es decir, ocurre un poco de todo. Si hablamos, por ejemplo, de las personas que no tienen ningún tipo de dependencia en un momento dado, pero que creen que ha llegado un momento de una residencia, pueden hacer pasos intermedios, ir al hogar del pensionista para ir relacionándose con personas de su misma edad, o intentar buscar algún centro de día para iniciarse en nuevas actividades. Y duermen en casa. Exacto, duermen en casa y van por las mañanas solamente a divertirse, a entretenerse y a seguir utilizando la cabeza. Y en el caso de personas que tengan dependencia y que no tengan la posibilidad de cuidarse a sí mismo o nadie que lo pueda cuidar, la función, o sea, lo que tendrían que hacer es acudir a Bienestar Social y a través de allí pues generar toda la serie de papeleo oportuno para que con un poquito de suerte puedan ingresar en algún centro. Claro, para que lo vayan derivando, porque además es que a la larga luego ellos lo agradecen, me imagino. Sí, a ver, si yo le pregunto a la población de la residencia si le gustaría estar en su casa o en la residencia, te digo que un 99% le gustaría estar en su casa. En su casa. Lógico y normal. Pero lo que sí nos encontramos, que por ejemplo este fin de semana lo dijo un familiar de una abuelita, me dice, me la llevé para unos cuantos días y al segundo día me decía que quería volver a su casa. Estábamos a gusto donde estaba y era la residencia. Claro, ¿por qué? Porque estamos aportando eso que a ellos les viene tan bien, esa rutina, esa constancia de actividades, de no perder esos horarios. Y claro, eso en las casas muchas veces no se consigue de ninguna manera y de alguna manera lo requieren. Claro, rutina, yo lo digo como los niños. Cuando han estado de vacaciones, vuelve al cole de nuevo y es que es lo mejor, hay que empezar de nuevo, pues ellos igual, ¿no? La rutina, porque además les da más seguridad también. Por supuesto. Yo creo que les ayuda, ¿no? Claro, el hecho de no tener esa incertidumbre de qué es lo que voy a hacer ahora. Eso genera, vuelvo a decir, alteración emocional, ansiedad, depresión. Si esas pequeñas picos de ansiedad y depresión le sumamos a un estado demencial, ahí ya vemos un problema. Por tanto, que ellos ya sepan prácticamente qué es lo que toca ese día, más o menos. Sabemos que las actividades se centran desde el desayuno hasta el almuerzo. En esa franja horaria de 2 horas, 2 horas y media, es cuando ellos esperan que algo va a ocurrir. Luego ya la tarde es más tranquila. Claro, la tarde suele ser más ociosa. La tarde, para ellos. Claro. ¿Por qué? Muy sencillo, picos atencionales. Es decir, la curva atencional de por la mañana va avanzando y por la tarde es mucho menor. Por lo tanto, el núcleo de actividades se suele hacer por las mañanas. Por la tarde, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se puede hacer un día, de hecho, una vez cada 15 días por la tarde hacemos un cineforum, ponemos las típicas películas de toda la vida. ¿Cine de barrio? Exactamente. Más o menos. Exactamente, y poco más. Y poco más. Bueno, pues Ricardo, gracias por acompañarnos. Bueno, desde la residencia Vitalia en Istave, 4 añitos llevas por allí trabajando y aparte también tenemos, como hemos dicho antes, psicólogo en el Centro de Alcohólicos Rehabilitados de Estepona y en la radio que estás con nuestro compañero Juanma también. Entras cada 3 semanitas aproximadamente. Sí, más o menos. Coincido esos huecos que tengo en la agenda que cada vez son menos. Que te van quedando. Pues bueno, nos vemos en 3 o 4 semanitas, cuando estés libre de nuevo. Cuando queráis. Gracias. A vosotros. Nosotros vamos a una información que preparamos desde Redacción de Informativos y volvemos con otros temas. No se marchen.